Gracias por mantener la sintonía con Uno más Uno. Vamos a nuestra entrevista en primer plano del día de hoy con la participación de Eric Hernández Machado. Él es el coordinador general de Participación Ciudadana. Eric, bienvenido nueva vez a Uno más Uno. Agradecido nueva vez por la invitación, ahora que tenemos temas tan trascendentes como la reforma constitucional. Y agradecerte la coincidencia del color de tu ropa, ¿verdad? Que es una identificación misma de Participación Ciudadana en nuestro color. Así que ella sabe hacer eso. Sí. Hace eso. Don Eric, hay un caso de corrupción de este gobierno que ha llegado a los tribunales. ¿Qué opina? Me estoy refiriendo al caso Intran, ¿verdad? Claro. ¿Ustedes le dan seguimiento a este tipo de situaciones? La institución ya tuvo la oportunidad de pronunciarse de manera oficial en el sentido de que les preocupaba por qué se había mantenido vigente y ejecutándose el contrato cuando hace un año se dijo a la prensa que el contrato estaba cancelado, que el contrato estaba suspendido. Literalmente no hubo respuesta del gobierno y lo que estamos viviendo ahora es realmente la falta de seguimiento, en nuestra opinión, a los reclamos que hizo oportunamente Participación Ciudadana. Incluso en esa nota de prensa nosotros reclamábamos porque está vigente, cuántos pagos se han hecho, quiénes han sido los beneficiarios. Entonces, es un tema, como todos sabemos, que no es solamente de ordenamiento del tránsito, y como ustedes acaban de señalar, es un tema de seguridad nacional. Ya, bueno, duró mucho tiempo. Sí. Finalmente. Un año. Lo tenemos ahí pero, ¿qué trascendencia tiene que haya sanción o aplicación sobre este caso? Lo importante en las próximas horas es esperar qué tipo de infracción va a imputar el Ministerio Público, porque realmente hay una indefinición. Los abogados hablan de terrorismo, de lavado de activos, de sabotaje, pero esa acusación que va a sustentar las medidas de coerción deben de estar lo suficientemente elaboradas en relación a la infracción que se le impute. ¿Por qué? Porque uno de los elementos esenciales en la medida de coerción no es solamente el tema del arraigo, sino también la pertinencia de la acusación respecto del fondo, que si bien el juez de la medida de coerción no lo va a decidir, pero sí puede ponderarlo y considerarlo para los fines de su sentencia. Pero otro elemento llamativo de este caso es que estamos ante un caso de corrupción que corresponde a esta propia administración. Ya no estamos viendo los clásicos casos en que eran imputados personas del otro gobierno o del partido que hoy día es opositor. Y también de sectores muy poderosos, Eric Hernández. Sí, sin duda se sale del patrón que hemos visto. Exacto. Por eso digo lo delicado de la situación. Por eso digo de la prudencia de ver la acusación que va a presentar el Ministerio Público, que se ha caracterizado por sustentar sus acusaciones con mucha prueba. Ya hubo una auditoría de la Contraloría en relación a ese proceso y así vendrán otros informes que deben de sustentar y que deben de real y efectivamente fortalecer la acusación si la van a hacer, que tengo entendido tienen hasta la noche del día de hoy. ¿Se refería ahorita a lo que pasó con este contrato después de haberse anunciado que había sido suspendido? El contrato parece que siguió. No recibieron ninguna respuesta privada, por lo menos, de eso, de nadie. En absoluto. En absoluto. ¿Y qué sospecha tienen ustedes? ¿Qué habrá pasado ahí? Bueno, sospecha debe tener el Ministerio Público. Nosotros lo que estamos es vigilantes de que real y efectivamente, si aconteció algún tipo de corrupción, se le dé seguimiento de una manera correcta. Bueno, pero el caso, Eric, es que
se está hablando de que la empresa no calificaba y falsificó documentos para participar en la licitación de la que fue beneficiaria. Se sabe que la Dirección de Compras y Obras y Contrataciones suspendió el contrato. Sí. Lo hizo. Y se sabe que sí, que el contrato siguió. Pero lo anterior se le atribuye al antiguo director de ese organismo. Los subsiguientes. ¿Qué pasó ahí? De eso se trata, precisamente. Ajá. Sí, el contrato estaba suspendido hace un año. Y destituido el director. Y pasaron varias personas. Hay que ver el tratamiento que le va a dar el Ministerio Público a esas personas que entraron en la función y que permitieron la ejecución misma del contrato. Porque hay una violación que tiene penalidades, ¿verdad? Hay que evaluar esos funcionarios públicos que estuvieron en la institución y que permitieron la ejecución sucesiva del contrato. Y que hasta ahora no han sido señalados. No han sido ahora mencionados. Porque no han sido mencionados, ni siquiera en calidad de testigos, ni nada. ¿Y ustedes insisten en que debe darse una explicación? Claro, totalmente. Especialmente porque el órgano rector, Compras y Contrataciones, como usted ha señalado, indicó oportunamente los elementos preocupantes que daban cuenta de que esa licitación estuvo en el procedimiento irregular, según dice Compras y Contrataciones, pero no solamente eso, que Compras y Contrataciones tomó una decisión que aparentemente fue desacatada. Fue desacatada. Bueno, hay un tema vinculado a esto que preocupa a la ciudadanía y sobre todo a los actores clave que han estado propugnando por más democracia, más institucionalidad, más transparencia, más justicia, más fortaleza en la lucha contra la corrupción. Y es la lentitud de los procesos judiciales. Este gobierno se inauguró impulsando una serie de procesos judiciales contra estos funcionarios a lo que se le ha acusado de corrupción. El Ministerio Público. El Ministerio Público. Más que el gobierno, el Ministerio. Bueno, el Ministerio Público, pero es en la gestión los 4 años de este gobierno, antes no lo hizo. Ninguno de esos procesos ha tenido un final. Todavía no ha habido los juicios de fondos, no concluyen, siempre hay un pretexto. Los reenvíos son larguísimos. Nos habían dicho, ustedes lo que saben de esto, que cuando los juicios de fondo comienzan, no se detienen. Pero eso será en otro sitio. Porque aquí se detienen cada rato y uno no sabe, no entiende qué es lo que pasa. Le comentaba hace un momento de que el proceso penal es algo complejo, porque no depende de la voluntad ni del Ministerio Público, ni incluso de los jueces. El llamado en todo caso que hacemos en sentido general es que los jueces evalúen realmente el control de los procesos penales que tienen. En una comida que tuve con Camacho, el magistrado Camacho, le pregunté a modo de inquietud, ¿ustedes llevan el control del tiempo de los procesos? Y él me dijo, sí, cada uno vamos contando la duración del proceso y tratamos de que el asunto se cumpla conforme al procedimiento, al procesal penal, o sea, que no se vaya a extinguir el proceso. Pero, obviamente, la defensa tiene toda la facultad de solicitar todas las medidas que entienda y ahí viene la intervención del juez que, si bien ve que es pertinente la medida, pero ¿por qué esos aplazamientos tan largos? Claro. Hágalo a corto tiempo y especialmente cuando se trata de la audiencia preliminar, que es una evaluación de la prueba para apoderar juicio de fondo, o una medida de coerción, que una medida de coerción es un proceso que no debe de durar, bueno, en Estados Unidos dura horas, horas, una mañana. Aquí se aplazan y se aplazan y se aplazan. ¿Duran días? Semanas. Entonces, ese conjunto de actores es que, en nuestra opinión, debe de afinar para que esos procesos no se extingan. Pero tú hablas de conjunto de actores
Y para mí es un tema del Poder Judicial, de los jueces como tal. Y de manera injusta, en la opinión pública, se le carga mucho el dado al Ministerio Público, porque los casos entonces, asimismo, duran mucho, algunos con el riesgo de poder extinguirse la acción penal. Pero es el juez o la jueza que tiene el control, porque hay peticiones. Yo, en el caso, por ejemplo, Antipulpo, yo vi que una audiencia se canceló porque un imputado tenía que ir a una boda. Entonces, como que a veces hay excusas que uno sabe que forman parte de tácticas dilatorias que de manera legítima, ¿verdad?, la barra de la defensa articula, pero el juez tiene que poner el control, Eric, en el tribunal. Y que particularmente, si notan un comportamiento, los que piden los aplazamientos nunca es el imputado principal. Exacto. Que va a ser el beneficiario de la extinción del proceso. Entonces, bueno, pero esos son también tramas, son acuerdos. Son... Sí. Tú te encargas de yo pongo lo otro, ahí se ponen todos de acuerdo. Pero el tema de la sociedad dominicana. Pero eso les cuesta tiempo, dinero. Lo importante, la lección que estamos teniendo, es que desde hace 4 años la lucha anticorrupción no es fácil, porque como ustedes han señalado de una manera inteligente, hay recursos económicos, hay debilidades quizás en el sistema de justicia en relación al tiempo, hay un programa antimora que está siendo impulsado por el Poder Judicial, pero ¿en qué medida ese programa antimora debe de robustecerse respecto de los procesos penales? Pero es que separan esos programas antimora y de agilización, separan los casos de corrupción. Claro. Eso puede ser para un para otro caso, otro tipo de y casos, otro tipo de pero ahí se nos paran porque ahí tenemos los ejemplos de cómo que lo lento que están marchando el proceso, con peligro, pueden extinguirse sin que haya una resolución satisfactoria para la sociedad. ¿No cree? Sí. La duración de los procesos, que en la modificación al Código Procesal Penal amplió a 1 año más, reitero, es el gran reto que tenemos en todo este espectro de la lucha anticorrupción. Al final del camino, lo que no podemos es desmayar, tenemos que continuar, incluso desde Participación Ciudadana, presionando en ese sentido y manifestando nuestra protesta en relación a esta prolongación injustificada de los procesos. A lo interno, llevamos un observatorio de cada caso y los aplazamientos de cada caso, y se hacen informes internos. ¿No le ponen caso a esos informes? Bueno, nos sirve como instrumento para dar seguimiento a los casos y fijar posición institucional respecto. A los actores clave, ¿le ponen caso a lo que bueno, a los informes de Participación Ciudadana? Se ha planteado, y Domínguez Brito, Francisco Domínguez Brito, sí, lo ha hecho en reiteradas ocasiones, pero por primera vez lo hizo aquí. Se ha planteado la necesidad de que haya una nueva reforma del sector judicial que resuelva ese tema, entre otros tantos, sí, de la lentitud de los procesos. Sí. Porque hay quienes dicen también, al margen de lo que diga la ley, lo que diga el código, que tenemos un fallo de fondo, y es que los jueces, muchos de los jueces, son jóvenes, sí, y fueron alumnos de los abogados que están litigando hoy en día. Y le tienen mucho miedo, mucho respeto. Si un abogado dice, mira, es que va a llover hoy, vamos a suspender esto. ¿Suspendido? Lo suspendido, para que el abogado no se ponga bravo. Sí. Digo, estoy poniendo un ejemplo extremo, pero está pasando, lo cierto es que no marchan los procesos. Bueno, y los jueces son los jefes del juicio. Claro. Los que llevan los árbitros de esos procesos, ¿verdad? Sí. De manera que ahí los jueces son los que tienen que controlar a los abogados, litigantes, y al Ministerio Público también, para que las cosas funcionen. Gracias, y uno no ve que hay un esfuerzo importante en ese sentido. Asumir el rol de ser juez en una sociedad. Y usted lo fue. Es apartarse de esos miedos.
es actuar con responsabilidad, es saber que cada intervención que uno tenga va a tener una consecuencia y que incluso quizás uno no la vea. Entonces, en definitiva, estamos hablando de un aspecto integral de la persona. Cuando entré a la judicatura en el año 98, era el peor momento de la judicatura en aspecto de corrupción. Y con las directrices de la Suprema Corte de Magistrados Subero Isa, hubo una generación que le dimos un vuelco a la corrupción en el tema de justicia, que estaba permeada en todas las materias. Pero se necesita de una voluntad, se necesita de una responsabilidad y se necesita principalmente que la cabeza lo exija. Porque no hacemos nada, y voy a disentir de usted, no hacemos nada con enrostrarle a los jueces de nuevo ingreso al sistema, a los jóvenes, si no hay una exigencia desde la cabeza. Me decía el magistrado Julio Aníbal Suárez, cuando presentábamos los informes de la corte a la que yo pertenecía, es que me dice, es que si la cabeza trabaja, los brazos y los pies van a trabajar. Cierto. Entonces, el liderazgo en el sistema de justicia, y no estoy hablando de una persona, estoy hablando incluso del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, es exigir a los jueces inferiores, real y efectivamente, la responsabilidad necesaria para ese tipo de procesos y para todos los procesos. Porque si estos procesos se alargan en base a abogados que tienen muy buena práctica, pero hay también cientos de casos de personas que no tienen dinero, que para conseguir una audiencia duran meses. Sí. Entonces, es un tema de responsabilidad al final. Pero participación ciudadana, esa responsabilidad recae principalmente en el presidente o en la Suprema Corte de Justicia. La incidencia directa que pueda tener la Suprema Corte de Justicia en relación, no es que pueda incidir inmiscuirse en el proceso. Usted habla de cabeza. Inmiscuirse en el proceso. De voluntad política. Pero toda esa instrucción, anualmente se hace una evaluación de desempeño de los jueces. Entonces, quizás robustecer esa evaluación de desempeño y a través de ese mecanismo institucional enviar un mensaje a los jueces inferiores sobre la necesidad de un cambio de política en relación a la instrucción de los procesos. Porque yo no sé, uno no ve, o por lo menos los periodistas no nos invitan, no nos informan, de que desde la Suprema Corte de Justicia se hagan reuniones de jueces para escuchar qué pasa, cómo podemos ayudar en esto o lo otro. Es como si no estuvieran preocupados por los temas tan importante para la sociedad dominicana como es la lucha contra la corrupción. Están en temas administrativos. Porque la verdad es que esto es, creo que es un tema prioritario para la sociedad dominicana. Claro. Esto de la lucha contra la corrupción. Fíjense, aquí en este país no se ha producido en toda la historia de la República Dominicana una movilización tan grande como aquellas que propugnaban porque hubiese transparencia y se frenara la corrupción. Así es. Y es como si nos hubiésemos olvidado, porque aquella vez se asustaron, ¿eh? Sí. Aquella vez se asustaron. Pánico. Pero las cosas han vuelto como a sus niveles. Uno no ve agilidad en nada. La lucha anticorrupción debe de ser constante, porque lamentablemente ese comportamiento humano, si los contrapesos no funcionan, vuelve a surgir. Los contrapesos, nosotros desde la sociedad civil, otras personas como parte del sistema, deben de real y efectivamente pensar en que es necesario esta lucha anticorrupción, porque se habla de la corrupción, pero el tema de dejarla desarrollar es que crea una economía ficticia, crea una situación que puede afectar incluso lo que es
el comercio, lo que fuere, y que real y efectivamente no podemos permitir que avance como algo normal, que lo veamos como algo normal. Claro. Gracias, don Hernández Machado, coordinador general de Participación Ciudadana, por esta participación. Se nos quedó el tema de la reforma Pero constitucional. volveremos luego. Hay muchos temas en la comienza el lunes. Exactamente. Pero ahora tenemos que hacer una pausa y al regresar vamos a conversar con el decano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, don Antonio Ciriaco.